¿Qué tal mis amigos de YouTube? Primero antes que nada voy a mandar unos saludos para Jonathan Camacho, para Alex Montoya, para Kelsey Ruiz, para Cristian Cruz, para Raúl Rojas, para Eduardo Sánchez, para Rango Ceguera y para José Félix de Zacatecas. Y un saludote mis amigos para todos ustedes que me están viendo. Y la mera verdad, estoy muy contento por estar nuevamente ahí con ustedes y por el apoyo que me han brindado. Porque la mera verdad, sin ustedes, mis amigos, no fuéramos nada. Y le doy gracias a Dios por prestarme vida y salud y la dicha de estar nuevamente con ustedes. Y les pido mil disculpas por no poder subir videos tan seguidos. Lo que pasa, mis amigos, como ustedes sabrán, tengo que trabajar porque tengo familia y a veces el tiempo no alcanza, pero aquí estamos echándole ganas con todas las pilas para hacerles el video que les había prometido del condensador de mercurio. Y la mera verdad, mis amigos, yo me doy por bien pagado con que se suscriban y me regalen un like. Yo se los agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga a todos. Bueno, cambiando de tema, mis amigos, aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar. Aquí abajo tengo un bote, se puede apreciar. Este bote es de lámina. Lo vamos a utilizar en 5 galones. Vamos a utilizar 6 varillas de 2 pies, un tubito de media pulgada, de largo tiene 5 pies, un tubito negro de 2 pulgadas por 5 de largo, con rosca por los 2 lados y unos tapones de 2 pulgadas. Como podemos ver aquí, necesitamos 5 ladrillos, necesitamos un soplete para gas butano, en cualquier ferretería lo podemos encontrar. Tenemos 4 kilos de cemento, 2 kilos de cal, una cinta de medir y un lápiz para hacer los cortes que vamos a hacer ahorita aquí. Para el corte que vamos a hacer en los ladrillos. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a marcar este ladrillo para enseñarles cómo lo vamos a cortar. De esto vamos a cortar nomás 3, vamos a dejar 2 enteros. Vamos a cortar 3 a la mitad. Vamos a agarrar la cinta, lo medimos, da 6 pulgadas, vamos a marcar a la mitad. Entonces ahora ponemos así, lo vamos a marcar por la mitad. Así. Ok, ya que lo tengamos así marcaditos, lo vamos a mojar para que no haya tanto polvo. Ok, ya que lo tengamos así mojadito, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cortar los 3 para tener 6 pedazos, bien a la mitad nomás. Lo que voy a hacer, voy a cortarlos y ahorita voy a volver con ustedes. Aquí estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes. Como pueden ver, ya tenemos los 6 pedazos cortados a la mitad. Estos ya están a la medida que van a quedar. Y quise dejar este para que vean. Vamos a medir este aquí arriba. Este es el tamaño que necesitamos. Nada más que hay que trozar un pedazo. Y quise explicarles paso por paso, porque la verdad, a mí me hubiera gustado cuando yo aprendí a hacer todo esto, que alguien me hubiera explicado cómo hacerlo paso por paso. Yo perdía mucho material. Entonces yo no quiero que ustedes hagan lo mismo, para que ustedes vayan paso por paso y haciéndolo como se debe hacer y no pierdan material. Así vamos a hacerla. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, les voy a enseñar en el bote. Este bote es el que vamos a usar. Entonces lo que vamos a hacer, este bote lleva una tapa del mismo material. Lo que voy a hacer, yo voy a meter este aquí abajo para que me dé la medida. Si pueden ver, así nos tiene que quedar planito, que nos quede plano. Entonces este lo voy a agarrar, lo voy a poner aquí adentro con un lápiz, con la misma orilla del bote lo voy a marcar, así no pierde, ahí queda el cielo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, lo voy a trozar ahora así, pero ya estamos exactamente como debe ser. Lo que voy a hacer, lo voy a trozar y ahorita vuelvo con ustedes para seguir el siguiente paso.
Otra vez aquí con ustedes, mis amigos, ya tenemos el pedazo listo. Lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos los 6. Estas son las paredes del horno. Lo que voy a hacer ahora, voy a pasar a hacer el siguiente paso para hacer la tapa del horno. Y este ladrillo que tenemos aquí, lo vamos a poner aquí arriba para marcar alrededor, para hacer los cortes. Ponemos uno, ponemos el otro. Así. Ahora aquí tiene que quedar parejos. Sí, que quede parejo por el bote. Y en los lados también que queden parejos, para que nos salga al 100 el corte. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a marcar todo alrededor del bote aquí. Bien marcadito porque no erren el corte. Ahí está. Vamos a quitar estos para acá para explicarles bien. Aquí tenemos, miren, como pueden ver, este va a ser el corte y estas van a ser las tapas para el horno. Van a ser las tapas del horno. Vamos a cortar. Ya cuando vayan a cortar con el serrucho, vamos a serruchar primero así y luego vamos a ladearnos otro corte así y el corte así, para que pueda dar vuelta, para que nos entre así en el bote, ¿no? Lo que voy a hacer ahorita, lo que me gusta hacer, mojarlo para que no haya tanto polvo. Lo mojamos, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Voy a hacer los cortes de la tapa y ahorita vuelvo con ustedes, mis amigos. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Ya terminé los dos cortes, como pueden ver. Esta es la tapa, ya está bien redondita, como pueden ver. Y ya tenemos acomodados los cortes como van a ir en el bote. Se puede checar. Allí en estas partes, aquí es donde va a ir el cemento. Ahorita en la parte de adentro lo voy a marcar bien marcada la parte de abajo para cortarla de una vez. Luego ya cortada la vamos a empezar a echar el cemento alrededor. Y estas, como pueden ver, estas va a quedar así, miren. Una así. Y esta otra. Ahí se la tapa. Y este tubo es el que va a entrar aquí en el centro. Lo que vamos a hacer ahorita, se marca aquí así, así, y con el mismo serrucho le voy a hacer el corte para que salga el tubito por ahí. Lo que voy a hacer ahorita, voy a cortar la lámina de abajo del bote y voy a hacer ese corte. Y ahorita estoy con ustedes, mis amigos. Aquí estamos otra vez con ustedes, amigos. Como pueden ver, ya tengo listo donde va a entrar el tubo para que salga el mercurio. Ya quedó listo. Y aquí tengo las patas que vamos a usar. Estas varillas vamos a usar de patas para el horno, para trabajar más a gusto arriba, más práctico. Y como pueden ver, ya tengo marcado el centro, que lo voy a trozar con la misma soldadura. Ahí quedó, mis amigos. Quedó listo por donde va a entrar la lumbre. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a proseguir a poner las patas. Y ahorita lo que voy a hacer también poner los ladrillitos para empezar a echar el cemento. Y ahorita les voy diciendo paso por paso qué es lo que sigue. Estoy con ustedes. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Ya estoy terminando de poner la última pata. Ahorita lo que voy a hacer, voy a reforzar la parte de abajo para que quede más fuerte.
y luego voy a meter los ladrillos y voy a batir el cemento para echarle. Cuando voy a echar el cemento, voy a estar con ustedes otra vez. Voy a soltarle ahorita con mis amigos. Aquí estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes. Como pueden ver, ahorita ya tenemos acomodado los ladrillitos y el agujero donde entra la lumbre. ¿Se gusta apreciar, compañero? Ya tenemos bien acomodado aquí donde va a entrar el cemento. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a empezar a echar agua para que se agarre bien el cemento. Así unos chorritos alrededor, que se agarre bien el cemento de los ladrillos, que quede fuerte. Entonces aquí ya tenemos el cemento listo. Vamos a hacer con un botecito, agarramos y vamos a empezar a echar así, despacito. Vamos a echarle hasta que se llene. Ya que esté bien lleno, con una varillita, un palito, vamos a hacer esto para que se rellenen todos los huecos, todos los vacíos que pueda haber, que se llenen bien para que quede bien machín. Esto es para que quede macicez y no quede ni un vacío. Se baja, le volvemos a echar otro poquito. Okay. Y así sucesivamente seguimos echándole en todos. Ahorita que lo tenga listo, vuelvo con ustedes, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos de vuelta. Ahorita ya tenemos listo el horno. Y lo que hicimos aquí abajo, pusimos las patas y esta cruz abajo. Con esta cruz hay refuerzo y nos va a servir para poner el soplete, para que entre el lumbre por abajo y para arriba vamos a sellar. Que se puede acercar, mi amigo, como quedó el cemento. Lo dejamos toda la noche de secado para trabajar a gusto en él, que no haya problema. Y ahorita, como pueden ver, ya está bien seco. Tuvo toda la noche de reposo. Está al 100. Entonces ahorita ya lo que prosigue, no sé si miran, pusimos este ganchito para cuando metamos el tubo se nos detenga. Es de la misma soldadura. Una varilla la doblamos para que entre el tubo ahorita por aquí. Y viene siendo este tubo, para que se detenga aquí. Así va a quedar. Esto lo va a tener. Entonces este tubo lo vamos a agarrar, lo meten en un tubo o algo y lo empezamos a forjar a tal manera que nos quede así, derecho aquí, y vamos a ver aquí, nos tiene que quedar de 10 y media de alto y 7 y media de ancho. 7 y media y 10 y media. Y que nos quede nomás por aquí, derechito aquí, para que nos quede al 100. Y aquí abajo, esto pega en el bote, y aquí hay que hacerle un corte 45, para cuando venga el mercurio no batalla para salir, que salga bien. Y muy importante, un bote de agua bien lleno de agua. Por eso te les voy a enseñar cómo va a quedar el cubito. Así. Este tubito, aquí queda selladito. Muy bien. Ok. Y este, aquí sí. Ahí está. Entonces así va a quedar. Ya cuando empecemos a meter el calor, lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar así va a quedar. Lo que vamos a hacer ahora, aquí tengo lo que es el condensador. Le vamos a hacer un agujero por aquí por arriba, para soldar así. Para luego lo vamos a agarrar, lo vamos a meter para adentro, vamos a sellar y vamos a meter el lumbre. Lo que voy a hacer ahorita, voy a ponerme la careta para hacer el agujero y ahorita estoy con ustedes. Amigos, aquí estamos de vuelta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a marcar donde vamos a hacer el agujero. Vamos a poner al centro el tubo y vamos a marcar todo alrededor con un lápiz. Sí. Ok.
Con la misma soldadura vamos a hacer el agujero. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a puntear el tubo para calarlo. Ahorita nomás está punteado, ya que terminemos de medir, vamos a soldar bien alrededor para que no haya ninguna fuga. Se puede acercar, compañero, para que cheque cómo queda adentro. Es muy importante que tenga 2 pulgadas para adentro, el tubo para adentro, para que quede más abajo. Voy a poner la tapadera. Para que vean cómo va a quedar. Así quedaría. Y ahorita lo que nos falta poner, amigos, ahí es poner el quemador abajo, el soplete. Y ahorita ya nomás, yo lo que hago, ahorita compré una pintura negra compré una pintura negra para pintarlo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, lo voy a pegar una pintada, ya ustedes lo pueden pintar del color que quieran. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, lo voy a destapar de abajo como si ya tuviéramos listo el material. Ok, y haz cuenta que aquí ya tendríamos el material oro o plata, y el condensador al meterle lumbre se convierte en gas y sale por el tubo. Al pegar en el agua se convierte en mercurio. Y aquí lo que queda es oro o plata, aquí en esta parte de abajo. Entonces, con mucho cuidado, quitamos lo que es el tapón, así. Entonces de aquí nos quedaría oro o plata en esta parte de abajo. Y ya esto, ya nomás lo guardamos, lo ponemos aquí. Y ya trabajamos sobre nuestro material. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a poner a pintarlo, y ahorita estoy con ustedes para hacer una prueba ya real, para ponerle ahorita el soplete y hacer ya toda una prueba real. Aquí estamos de vuelta, amigos. Como pueden ver, ya pusimos el soplete, ya está listo el horno. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a preparar el condensador. Una de las cosas muy importantes, en esta parte de aquí hay que poner fibra de vidrio. Yo cuando fui a comprar el bote y las varillas a la chatarra, ahí mismo de un cofre de un cable agarré un pedazo, se pone, se forra y luego se le pone el alambre alrededor. Es muy sencillo. ¿Para qué? Para que guarde más el calor aquí en esta parte. Lo que vamos a hacer ahora, esta parte de aquí de arriba de las roscas, vamos a ponerle cal. Se bate cal en un botecito, pura cal. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a untarle a toda la rosca. Así. Esto sella y no deja que se salga el mercurio. Ok. Vamos a por el otro lado. Okay. En esta parte de abajo vamos a poner una camita abajo y luego vamos a poner un papelito. Es de hoja, de cuaderno.
Aquí abajo vamos a poner poquita para proteger del fierro, del material que vamos a echar o del mercurio. Esto lo ponemos aquí abajo. Así. Okay. Y ahí ya está listo para echar lo que es el mercurio. Vamos a hacer una prueba con puro mercurio. Y luego ya que hagamos esta prueba, vamos a meter la amalgama. Si puede sacarse, compañero, para que vean lo que pesa. $99.6. No necesitamos más para una prueba. Lo que vamos a hacer, lo echamos en la parte de abajo así. Okay. Con mucho cuidado. Lo que apretamos con la mano y ya untamos por alrededor lo que es la cal. Ahí está, lo quedé con la mano. Untamos esta parte de aquí y estamos listos. Ya con mucho cuidado, sin ladearlo y todo, porque ya llevamos el material adentro. Vamos a hacer ahora, lo vamos a acomodar donde va. Ok. Así vamos a poner las tapas. Estamos con la primera. Está listo. Acomodamos, estamos listos. Ahora un paso muy importante, la lumbre. Abrimos poquito. ¿Sí? Lo prendemos. Y ahí estamos listos. Lo que voy a hacer ahora, voy a esperar a que empiece a salir el mercurio y vuelvo con ustedes para decirles qué tiempo es el que necesitamos para que salga todo el mercurio. Vamos, mis amigos, ahorita. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Ya empezó a salir el mercurio, como pueden ver, amigos, se puede acercar. Y ahorita casi finiquitó todo. Ya cualquier cosita que está saliendo, ya pues ya transcurrieron ahorita 16 minutos. Ya ahorita ya casi termina todo. En 16 minutos se calienta y empieza a salir, como pueden ver, ya está casi todo afuera. Ya están saliendo bombitos nomás. Trabajó muy bien, en 17 minutos hizo su trabajo. Lo que hizo al empezar a calentar se convierte en gas, pasa por aquí, al llegar a la agua helada se convierte en mercurio. Eso es lo que pasa cuando agarramos en la cuchara, la amalgama, y lo ponemos a la brasa o lo ponemos a la placa y sale el gas. Al salir el gas lo respiramos, al entrar a los pulmones se convierte otra vez en mercurio y es donde vienen las enfermedades que puede ocasionar hasta la muerte, y aparte que contaminamos el medio ambiente. Eso es lo que nos vamos a evitar haciendo esto. Es muy económico y muy eficiente, y como pueden ver hace el trabajo a la perfección, y espero que lo hagan ustedes y les funcione al 100, amigos. Lo que voy a hacer ahorita, voy a preparar la amalgama para meterla, y ya que esté lista y limpia para enseñársela. El mercurio ahorita ya quedó al 100% limpiecito, listo para cualquier prueba minera que quieramos hacer. Está totalmente limpio. Se echa y va purificado al 99.9. Bien, ya sale ese de puro gas y se convierte en mercurio. Lo que voy a hacer ahorita, voy a enfriar para meter la amalgama. Ahorita estoy con ustedes, mis amigos.
ahorita vuelvo con ustedes. ¿Qué tal, mis amigos? Otra vez aquí con ustedes. Ya terminé de purificar el mercurio que teníamos allá. Lo que voy a hacer ahora, ya tenemos lista la amalgama. Como puede apreciar, compañero, ya la tenemos lista para meterla al condensador. Esta es la amalgama de la prueba minera del video pasado, no sé si se recuerdan. Lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento con el condensador. La vamos a poner aquí adentro y todo vamos a hacer igual. Ahorita que ya tenga todo listo y libre de mercurio la amalgama, vuelvo con ustedes para enseñársela, compañeros. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Como pueden ver, estoy muy contento porque el aparato y el condensador hicieron el trabajo al 100. Como podemos ver, aquí tenemos la amalgama libre de mercurio. Y eso negrito que se le ve, ese papelito que metemos, pero no afecta en nada. Si tienen un amigo o un conocido que trabaje en mercurio, compartan el video para que no exponga su salud ni el medio ambiente. Es muy económico de hacer y muy eficiente. Lo que vamos a hacer en el próximo video, la vamos a agarrar y la vamos a fundir. Si es oro y plata, lo vamos a separar y así sabremos lo que tenemos, el porcentaje por tonelada de la veta de mi amigo. Y la mera verdad, mis amigos, como les dije en el principio del video, yo me doy por bien pagado con que me regalen un like y se suscriban y le den clic en la campanita para que no te pierdas el próximo video. Y todo esto que hago, amigo, yo te lo enseño de todo corazón. Y me da mucho gusto a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo, amigo.